Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Hoy es el día 7 de febrero. Se implantó la cuarentena por el coronavirus el domingo pasado. Ya ha pasado una semana. Espero que haya mejorado la situación durante este tiempo. Creo que en 3 o 4 días se dará otro anuncio. Está establecido que no están permitidas las reuniones religiosas hasta el domingo 14. Deseo que podamos volver a reunirnos en la iglesia pronto. Como muchos hermanos saben, la hermana Mariana y sus 3 hijas tienen los síntomas del COVID. Oren por ellas, por favor. También vamos a seguir orando los unos por los otros y teniendo la prevención adecuada. Para iniciar el culto de hoy, hermanos, vamos a orar juntos primero. Oremos. Nuestro Dios, que es lleno de misericordia y amor, te agradecemos por tu gracia y queremos que nuestro Padre Celestial sea glorificado sobre todas las cosas. Antes que nada, te damos gracias por la salvación, para salvarnos a nosotros, que éramos dignos de ser condenados eternamente por nuestros pecados. El Dios Santo envió a su Hijo unigénito al mundo. Jesucristo fue azotado y crucificado, y el Espíritu Santo nos anunció el Evangelio. A través de esa gran obra de las 3 personas, llegamos a ser justificados para siempre, nacer de nuevo como hijos de Dios y tener la vida eterna. Además, nos cuidas, enseñas y guías cada día, dándonos gracias sobre gracias. Gracias por la vida de hoy, Señor, y por permitirnos tener este precioso tiempo de recibir tu palabra. Ayúdanos a distinguir correctamente la voluntad de Dios y a poner las enseñanzas por obra. Dios Padre, tú eres nuestro castillo, escudo y refugio. Te suplicamos que protejas la salud de tus hijos y que nos proveas el alimento necesario y fortalezcas nuestra fe. Aunque no nos podemos encontrarnos cara a cara, haznos asistir a la reunión virtual de cada grupo y ser más unidos. Muchas señales nos avisan que está muy cerca la venida del Señor. Ayúdanos a vivir dignamente como cristianos verdaderos que viven en los últimos días y a encontrarnos contigo con mucha alegría y sin vergüenza. Te pido que me des la sabiduría necesaria para transmitir correctamente tu palabra y haznos respetarla y escucharla con una actitud adecuada y recibir mucha gracia a través de ella. Le pedimos al Espíritu Santo que guíe este culto. Hemos orado en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, hermanos, busquemos el libro Primero Reyes, capítulo 19.
Primero Reyes, capítulo 19. En el Antiguo Testamento, después del libro de Samuel, primero libro de Reyes, capítulo 19, los versículos 4 y 5, voy a leerlo. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Y versículo 9, y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Hasta acá. Mire, en el versículo 4, él se refiere al profeta Elías. Dice: él se fue. Más exactamente, él estaba huyendo por miedo. Y dice: por el desierto un día de camino. Por ello, estaba muy agotado y quería dejar todo. Incluso no tenía el deseo a vivir. Deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pero el ángel de Jehová le dio comida para recuperar su fuerza física, y Dios le consoló por medio de su palabra. Amados hermanos, el título de la palabra de hoy es El desánimo de Elías y el consuelo de Dios. Espero que la palabra de hoy sea una consolación para los hermanos que se encuentran desanimados. Creo que muchos de ustedes conocen del profeta Elías. Al oír su nombre, ¿qué cosa viene a su mente? Primero, Elías. Tal vez la historia de cuando venció a muchos profetas falsos, o cuando subió al cielo vivo, tomado por un carro de fuego. Seguramente Elías fue un hombre de Dios que hizo grandes obras, pero hubo un tiempo en que aún él estaba desanimado gravemente. Al final, él logró salir de su desánimo y pudo acabar su vida de una manera gloriosa. Esto fue por la gracia de Dios que le consoló y le levantó de nuevo. Primero, vamos a ver por qué el profeta Elías huía y cómo llegó a caer en desánimo. Esto sucedió hace casi 2900 años atrás, en Israel del Norte, durante el reinado del rey Acab. Busquemos capítulo 16. Capítulo 16, versículo 30. 16, versículo 30. Y reinó Acab, hijo de Omni, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omni, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él.
porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Hasta aquí. En ese tiempo creían que Baal era el dios que gobernaba la agricultura y daba abundancia, y Acera, la diosa que daba la bendición de fecundidad y salud. El pecado de Acab era grande delante de los ojos de Dios, porque Acab no solo él los adoró, sino que edificó templos a esos ídolos. También hizo que el pueblo dejase a Jehová y adorase a Baal y a Acera. Una gran influencia por la que Acab hizo esas cosas que airaron a Dios tanto fue su esposa. Como dice capítulo 21, versículo 25, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Por ello, Dios castigó a Acab y al pueblo de Israel, así que no llovió por 3 años. Ellos adoraban a Baal, creyendo que era el Dios que daba cosechas abundantes. Sin embargo, como Dios no les dio la lluvia, por más que pidieran a Baal, no cayó lluvia, ni podían cosechar. Al final pasaron por una hambruna. Después de pasar por el sufrimiento, y cuando el pueblo iba dándose cuenta de que Baal no era nada, Elías empezó a sacar a la luz la vanidad de la idolatría. Hizo que se juntaran los profetas que servían a Baal y a Acera en el monte Carmelo. En total eran 850. Vamos a ver capítulo 18. Capítulo 18, versículo 19. 18, versículo 19. Esto es lo que dio Elías al rey Acab. 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Que habían 850 profetas de Baal y de Acera muestra cuán corrompido espiritualmente estaba el pueblo de Israel. Primero, Elías reprendió al pueblo. Versículo 21. Versículo 21. Leamos juntos. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Dios, habiéndose quitado la lluvia de la tierra de Israel,
había estado castigando al pueblo por 3 años. Pues ellos tenían que darse cuenta de que ese sufrimiento era el castigo de Dios y recordar su promesa. Si vemos en el capítulo 11 de Deuteronomio, versículo 16 dice, guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatué y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia. Mire, no haya lluvia. ¿Por qué razón? Ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Ya Jehová prometió que les daría la bendición si obedecieren a su palabra. Y también advirtió claramente sobre la maldición. El pueblo de Israel había aprendido y sabido bien este pacto. Pero a ellos Elías reprendió. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Por qué aún no se dan cuenta? ¿Cuándo comprenderán que la sequía y el hambre que están sufriendo son el castigo de Dios por la idolatría? Porque todavía no puede entender que Baal y Asera no son nada. Así, Elías les estaba reprochando. Además, delante del pueblo, Elías hizo reto a los profetas de Baal y de Asera. Oigan, vamos a comprobar cuál es el verdadero Dios, Jehová o Baal. Vamos a edificar 2 altares, uno para ustedes y otro para Jehová, y poner un buey encima de cada altar. Invoquen el nombre de sus dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Pues el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea el Dios verdadero. ¿Qué opinan? Todo el pueblo aceptó felizmente el reto de Elías, porque si fuera un Dios, esa obra sería demasiado simple. Así, comenzaron primero los profetas de Baal y de Asera. Clamaron e hicieron todo lo que podían desde la mañana hasta la tarde. Sin embargo, no cayó fuego ni pasó nada. Y luego, Elías, burlándose de ellos, dijo, basta. Ahora me toca a mí invocar el nombre de Jehová. Pero primero echen bastante agua encima del buey y el altar mío. Wow. Eso fue la convicción en el poder de Dios. Porque un sacrificio seco, ¿acaso podría encenderse con una chispa pequeña? Pero si estuviera mojado por completo, sería difícil encenderse aún con un fuerte fuego. Derramaron tanta agua que corrió hasta llenar la zanja alrededor del altar. Y por fin Elías clamó a Jehová. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió
el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dieron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prender a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Así, Elías realizó la gran obra de hacer conocido a Jehová, volver el corazón del pueblo a Dios y matar a los idólatras. Y justo después de eso, Dios hizo llover de nuevo en la tierra de Israel. Qué bien, hasta aquí es el capítulo 18 de Primero Reyes, en que leemos la gran obra de Elías. Muy bien, pero lo que leímos como la palabra principal de hoy acerca de la huida, ¿no?, y el desánimo de Elías sale justo en el capítulo 19 que sigue. Más exactamente, la diferencia de tiempo entre los capítulos 18 y 19 era solo de un día nada más, un día. Es decir, Elías huyó y quería morir justo un día después de ganar una gran victoria delante del pueblo y poner a la luz la gloria de Dios. ¿Entiende? Dentro de este tiempo tan corto, su sentimiento cambió de confianza a temor, de alegría a desánimo, en un día. Capítulo 19, versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Se refieren a 850 profetas de Baal y de Asera. Por ello, Jezabel se enojó mucho. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel le dio a Elías que, como mis profetas murieron por tu culpa, voy a matarte a ti de la misma manera. Versículo 3. Viendo, pues, el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dio ahí a su criado. Y versículo 4. La palabra principal de hoy. Versículo 4. Leamos juntos. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, vamos a pensar. Viendo a esa escena, se nos vienen a la mente dos pensamientos. ¿Qué? Por un lado, ¿qué piensan? ¿Era necesario que Elías temiera tanto a Jezabel? No es muy entendible, ¿no? Porque cuando él clamó a Dios,
sucedió el milagro de caer fuego del cielo. Y cuando el oro volvió a llover después de una sequía larga, entonces, ¿por qué habría temido Elías, que tenía un gran poder, a Jezabel? A pesar de que ella era la mujer del rey, Elías aún reprendía a Acab porque tenía mucho miedo de Jezabel. ¿Puede entender? Mas, por otro lado, podemos comprenderle. Vamos a recordar nuestro tiempo pasado. En realidad, nosotros mismos también, un día, sintiendo la ayuda y la gracia de Dios, nos alegramos, ¿no? Pero de repente, el día siguiente, nos sentimos tristes, atormentados y desanimados, ¿sí? Todos nosotros tenemos esas experiencias varias veces. Además, en realidad, las razones que nos entristecieron y perturbaron nuestra paz fueron cosas muy importantes. No, cosas pequeñas. ¿Es cierto? En verdad, yo he pasado por estas cosas muchas veces. Por ejemplo, al acabar el seminario, por el cual me esforcé mucho y muchas almas recibieron la salvación. ¡Qué bien! Así que me sentía feliz, pero había veces que me desanimaba el día siguiente por cosas insignificantes. Por ejemplo, por las conversaciones entre la familia. Pueden entenderlo, ¿no? O un domingo hablé acerca de la fe y di fuerza a muchos hermanos. Amén. Pero el mismo día en la tarde, yo mismo estaba molesto por algo no tan importante. También lo he visto entre las hermanas jóvenes. Un día me decían: pastor, 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 estoy muy contenta y agradecida por tales cosas. Pero 1 o 2 días después, su rostro estaba lleno de preocupación y tristeza. Creo que muchas hermanas ahorita están pensando: el pastor está hablando de mí. Ok. Y ahora, pasando a la segunda parte de la palabra de hoy, veamos a Dios que consoló a Elías, que estaba desanimado de esa forma. Quiero que vean de nuevo el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Dónde estaba Elías? En el desierto, debajo de un enebro. ¿Okay? Como hay muchas partes secas en el Perú también, creo que ustedes podrán imaginar fácilmente cómo es el desierto. Yendo a Chimbote o Ica, he imaginado frecuentemente: wow, el desierto de Israel habría sido algo similar. ¿Cuán difícil sería si tuviera que caminar por horas por ahí, debajo del sol fuerte? Así es. ¿Y qué tipo de árbol creen que sería un enebro que crece en el desierto? ¿Acaso sería un árbol grande y con muchas hojas que echa una sombra amplia y hace fresco el ambiente? Absolutamente no. No. Vean esta foto. Esto es el enebro que en realidad se puede ver en muchas partes de la tierra de Israel.
El profeta Elías ya había caminado por un día entero en el desierto. ¿Sí? Por ello, estaba agotado, tenía mucha sed y ya no tenía fuerza para caminar más. Además, el espacio debajo de un árbol de enebro jamás será un lugar para descansar cómodamente. Ahora, imaginen a Elías, débil y echado en ese lugar. Y traten de pensar en su desesperación, su desánimo. Ni tenía la esperanza de seguir viviendo. Deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. No quiero vivir más. Pero la manera de Dios para consolarle fue de mucha gracia. Sin duda, Elías merecía recibir la reprensión por Dios. Reprensión, ¿por qué? Porque un solo día después de experimentar el poder de Dios, estaba aterrorizado por las palabras de una persona. Si ustedes fueran Dios, ¿qué le dirían a Elías? ¿Dónde está tu fe? Así. Más tarde, sí, Dios le reprendió: ¿qué haces aquí, Elías? Pero antes de esto, lo que le brindó a Elías fue de mucha gracia. Es verdad. Versículos 5 y 6. Leamos juntos. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Cuando el ángel vino para levantar a Elías, que se había quedado dormido por el cansancio, dice que el ángel le tocó. Le tocó. ¿Qué imagen? Le tocó. ¿De qué manera? Así. Levántate. No. La Biblia coreana dice: le acarició. Acarició. Quiere decir que le despertó suavemente y le dio alimento para comer de forma muy cariñosa. Dios no solo le dio palabras necesarias para su espíritu, sino que primero le dio comida para su cuerpo. ¿Por qué? Es muy necesario, hermanos, ¿no? Lo que necesitaba Elías en ese mismo momento agotado era alimentarse, tomar agua y recuperar su fuerza física. Luego le hizo descansar más y le despertó y le dio comida otra vez. Podemos sentir cuán delicado es el beneficio de Dios. Así que Elías recuperó su fuerza y volvió a caminar una larga distancia hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Versículo 9. Versículo 9. Versículo 9. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto,
han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? En verdad, Dios no le hizo esa pregunta porque no sabía la razón, sino que era una referencia a Elías de que no debía estar ahí y que tampoco debía sentirse desanimado. Elías quería mucho contar a Dios qué cosas habían pasado, pero eso tampoco era necesario, porque Dios ya sabía de esas cosas, de cuánta aflicción y angustia tenía Elías. A él, Dios mismo se le mostró. Versículo 11. Versículo 11. El Dios le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Mientras pasaban el gran viento, el terremoto y el fuego, Elías habría esperado que Dios estuviera en ellos, ¿no? Porque tenía miedo de Jezabel y esperaba la ayuda de Dios, que tenía mucho más poder que ella. Sin embargo, Dios no estaba en esos fenómenos temibles, sino en un silbo apacible y delicado. O puede ser que este silbo fue Dios mismo. ¿Puede imaginar? Este silbo mismo podía ser Dios. Amados hermanos, esta historia nos da una enseñanza muy importante. ¿A qué se refiere este silbo apacible y delicado? Es la palabra de Dios. ¿Okay? Muchas personas esperan experimentar el poder de Dios y ver los milagros, así como Elías esperaba ver a Dios en medio del gran viento, el terremoto y el fuego. Pero la manera correcta de encontrarse con Dios es por medio de su palabra. Incluso nosotros también hacemos algo similar muchas veces. Piensen bien, por favor. Elías, en ese momento, estaba muy desanimado. Pónganse en el lugar de Elías. Entonces, ¿a cuál Dios quisieran ver? ¿En qué esperarían? Como el gran viento, terremoto y fuego, esperamos que Dios solucionará nuestros problemas con gran poder y milagros. Por supuesto que Dios tiene ese poder y puede hacer cualquier obra milagrosa. Los podremos experimentar si nuestras vidas y oraciones son conforme a la voluntad de Dios. Pero lo que debemos buscar primero es: ¿qué quiere decirnos Dios? ¿Qué quiere decirnos nuestro Dios? De verdad,
no es fácil oír ese silbo apacible y delicado. ¿Sí o no? Si no da mucha atención o hace tales otras cosas o está en un lugar con mucha bulla, obviamente no podrá oír este sonido pequeño. Entonces, ¿qué debería hacer para poder oír este silbo apacible? Debe meditar la Biblia con un corazón anheloso. Escuchar las prédicas inclinando los oídos, así. También orar tomando un tiempo y lugar tranquilo. Y oír las palabras de otros hermanos con un corazón humilde en las reuniones. ¿Saben? ¿De qué manera nos habla Dios? ¿De qué manera? Por medio de su palabra, por la oración y por la boca de los hermanos. También, si uno solo quiere escuchar las prédicas de varias iglesias y menosprecia los testimonios de otros hermanos, perderá una parte del silbo de Dios. Es cierto. Versículo 13. Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, y cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz, diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Dios hizo la misma pregunta a Elías una vez más. ¿Qué haces aquí, Elías? Pero parece que Elías aún no entendía el significado de esa pregunta. Pero repitió la misma respuesta. Exactamente igual. Quiero que vean bien los versículos del 15 al 17. 15 al 17. Vean bien, por favor. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Llegarás y unirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, unirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, unirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Salen muchos nombres de varios hombres y lugares. ¿Pueden recordar a todos? Jehú. ¿A qué se refieren todos esos nombres? ¿Qué sentido tienen estos dichos detallados de Dios? Se puede decir en una frase que Dios ya tenía antemano la solución y el plan para todas las preocupaciones de Elías. ¿Okay? Vamos a implementar esta historia en nuestras vidas actuales. Tenemos muchas dificultades y cosas que nos desaniman. Incluso, aunque esto no debería pasar, como Elías deseaba morirse, ¿no? A veces nos puede surgir ese pensamiento.
A veces encontramos cosas que nos hacen sentir agotados y preocupados. Y tenemos muchas cosas que quisiéramos pedirle a Dios. Hemos tenido un sentimiento similar al desánimo que tenía Elías hace miles de años debajo de un enebro o dentro de una cueva. E incluso creo que algunos hermanos lo están sintiendo ahora mismo. Piensen de nuevo en la palabra que Dios le dio a Elías. Nuestro poderoso Dios y sabio ya sabía del dolor y preocupación de Elías y ya tenía el plan para solucionarlos de la misma forma como nosotros también sentimos el mismo desánimo que el de Elías. Por ello, el plan y la consolación de Dios para él también se aplican para nosotros. Viviendo con mi familia en Vancouver, Canadá, de verdad el ambiente era muy bueno para vivir, pero tenía mucho dolor y desesperación predicando y cuidando la iglesia. Tal vez Dios me entrenaba mediante esos casos difíciles y hasta mi desánimo profundo estaba dentro del plan de Dios para enviarme al Perú. Y teniendo dificultades en el local de Habish, tuvimos mucho desánimo y preocupación, especialmente cuando estábamos preparando la construcción. Pero eso habría sido el plan de Dios para guiarnos al templo que tenemos ahora. Entonces, mis amados hermanos, vamos a creer que nuestro Padre Dios ya sabe de la desesperación y la tristeza que sentimos ahora y que tiene listo el plan para solucionarlas. Versículo 18. Versículo 18. Leemos juntos. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Vamos a comparar entre las palabras de Elías a Dios. En el versículo 14 dijo, solo yo he quedado, solo yo. ¿Qué quiere decir? Lo que le hacía desanimar más fue la soledad. La soledad. Solo yo. De igual modo, muchos hermanos se sienten solos porque les parece que no hay nadie a quien puede contar sus dificultades. O le puede parecer que es el único con dolor, mientras que los demás viven tranquilos. Elías dijo, solo yo he quedado. Pero Dios le dijo, no, no, no eres el único afligido. Yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Ellos también están sufriendo para guardar la fe y cuyas bocas no lo besaron. Aparte de ti, hay muchos que están soportando las dificultades con paciencia y aferrándose a la fe. Amados hermanos, en realidad,
la forma de la aflicción que sufre cada uno puede ser distinta. La forma puede ser distinta. Alguno sufre por la enfermedad, otro por problemas económicos o por su familia, por sus padres, hijos, hermanos, o por su apariencia, es cierto, etcétera, etcétera. Cada uno se desanima pasando por sus propias aflicciones, sí, pero muchos hermanos están soportando, aferrándose a la fe y promesa del Señor en sus lugares. Es verdad. No solo yo, no solo tú. Muchos hermanos están guardando, soportando esa aflicción para guardar su fe. Gracias a la consolación de Dios, Elías pudo salir bien del desánimo. Entonces, el desánimo de Elías fue solo una vez en el capítulo 19 nada más. ¿Qué creen, hermanos? Solo una vez en su vida. Aunque no lo dice la Biblia, estoy seguro de que lo pudo haber sentido muchas veces antes y después de ese momento. Ciertamente, nos hemos sentido desesperados muchas veces, ¿no? Pero la razón por qué podemos permanecer en la iglesia hasta ahora es porque el Señor ha estado consolándonos y levantándonos cada vez que decaímos. ¿Sabe? El momento en que todas las aflicciones de Elías terminaron completamente fue cuando subió al cielo montado en el carro de fuego. En ese momento, vamos a imaginar, Elías habría pensado así: ah, qué bien que no morí esa vez que le dije a Dios que me quitase la vida cuando yo estaba cansado de huir de Isabel. Gracias Dios por no haber oído mi petición de ese entonces. Si se hubiera muerto en ese tiempo, no habría recibido la gloria de subir vivo al cielo montado en el carro de fuego. Quizá algunos hermanos tenían el deseo de morirse, pero fue la gracia de Dios, ¿no? No permitirlo. No permitirlo. Igualmente, el día que terminará perfectamente nuestro dolor en esta tierra es cuando subamos al cielo. Dios nos ha dejado por ahora en este mundo tan difícil, porque aún hay trabajo que tenemos que hacer y también porque quiere que acabemos nuestra vida gloriosamente. El desánimo y temor que sentía Elías puede ser una consolación para nosotros. ¿Por qué? Ah, no soy el único que se siente desanimado. Hasta Elías, aún un gran profeta, tuvo estos momentos en su vida. Por ello, en la carta de Santiago está escrito esto acerca de Elías. Busquemos. Santiago capítulo 5.
Santiago capítulo 5, versículo 17 y 18. Santiago capítulo 5, versículo 17 y 18. Lentamente leamos juntos. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir? Si lo vemos en otras versiones, dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Amén. Elías también tenía debilidades como las nuestras. Elías también era un hombre débil como nosotros. En otra versión dice, Elías fue un ser humano como cualquiera de nosotros. Wow. Amén. Quiere decir que no fue que Elías pudo hacer grandes obras por su propio poder, sino porque a pesar de que él también era una persona débil como nosotros, fue un hombre que oraba. Pudo acabar su vida con gloria por el consuelo y la fuerza que le dio Dios. Entonces, esto significa que Dios quiere consolarnos a nosotros también, ¿no? Cuando estamos desesperados. Y que podemos levantarnos de nuevo por su consuelo y encontrarnos con el Señor en gloria. Yo les cuento a veces sobre mis debilidades, ¿no? Mi cuerpo es débil, mi mente es sensible, incluso mi fe no es fuerte. Quizá no es bueno hablar sobre mi debilidad como pastor porque preocupa a los hermanos. Y también es necesario que el pastor esté firme ante cualquier situación y muestra una postura llena de fe y convicción delante de los hermanos. Es bueno, pero a veces les cuento honestamente sobre mis puntos débiles. Esto porque soy una persona que realmente necesita sus oraciones y apoyo. Tal vez esto también les puede ser una consolación a algunos hermanos. Ah, incluso el pastor también tiene dificultades y tiempos de desánimo, pero los está soportando para guardar su fe y para cumplir la obra de Dios. Es cierto. Como conozco mis debilidades del cuerpo y del corazón, puedo comprender poco más sus dolores. Y espero con todo mi corazón que Dios les consuele. Especialmente las dificultades por el coronavirus nos hacen desanimar aún más. Por lo cual tenemos muchas cosas que queremos suplicar a Dios. Amados hermanos, confiemos que nuestro sabio Señor tiene un buen plan para nuestras vidas. Y recibiendo su consolación, vamos a vencer las dificultades que estamos pasando. Antes de terminar la palabra de hoy, vamos a recordar
la exhortación de Elías hacia el pueblo. Él dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre tus pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, ir en pos de él. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Sabe, hermanos? La vida cristiana es un proceso de escoger continuamente, cada día, cada momento, escoger algo, escoger entre la voluntad de Dios y nuestro deseo, entre la gloria eterna y los bienes del mundo, ¿sí? Entre seguir al Señor cumpliendo su palabra o vivir solo como las otras personas. Ofrendo o no, asisto a la reunión o no. Escoger entre dos pensamientos. Josué, un héroe de la fe, nos anima también. Busquemos Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Por favor, recordando la exhortación de Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Vamos a ver Josué capítulo 24, versículo 15. Leamos juntos. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi familia solamente serviremos a Jehová. Y que nosotros escojamos seguir a Dios no es algo que se hace de boca para afuera, sino sirviéndole con acciones reales y dejando los ídolos que amamos más que a Dios. Mis amados hermanos, vamos a vivir con esta resolución firme de servir a Dios, pase lo que pase. Yo y mi casa serviremos solo a Dios. Con toda mi vida, con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Amén. Él nos consolará y ayudará para poder vencer el desánimo y las preocupaciones cuando nosotros tenemos esa resolución, ese corazón firme de seguir al Señor hasta el final. Amados hermanos, voy a orar por ustedes más. Muchos hermanos están pasando un tiempo muy difícil. Dios les bendiga. Dios les consuele. Estoy muy triste al oír las noticias de su enfermedad o de su dificultad. Quiero ayudarles más. Voy a orar por ustedes. También todos vamos a seguir orando los otros por los unos por los otros. Vamos a orar juntos, hermanos. Amado Padre, Santo y misericordioso,
Gracias por todos tus beneficios para con nosotros. Gracias, Señor, por hacernos recibir tu consuelo una vez más a través de la prédica de hoy. Realmente, cada día encontramos varias cosas que quitan nuestra paz y a veces nos desanimamos. Aún así, tú nos sostienes a nosotros que somos débiles. Gracias a ti hemos podido levantarnos de nuevo y permanecer en ti hasta ahora. Deseamos que todos nosotros avancemos firmemente, aferrándonos a la esperanza y recordemos tu gracia. Vamos a luchar contra la tentación del mundo y la preocupación de la vida. Ayúdanos, Señor, a acabar gloriosamente nuestra vida, sin que nadie se caiga. Como Elías, ayúdanos a experimentar que realmente oyes nuestras oraciones y deseamos que el corazón de muchas personas vuelva a ti por medio de nuestra predicación. Guíanos a participar en las comuniones, aunque sea por el medio virtual, y en las ofrendas por el agradecimiento. Porque, Señor, de verdad, tú amas más a los que te aman y agradecen por tu gracia. Hasta que vengas de nuevo, vamos a vivir siguiendo tus enseñanzas y cumpliendo tu voluntad. Padre, te suplicamos que soluciones la pandemia del coronavirus y que ayudes para que la condición de este país también se tranquilice, porque deseamos poder reunirnos en la iglesia y predicar el evangelio de salvación libremente. Amado Padre, bendito Señor, nuestro amparo, por favor, cuida la salud y seguridad de los hermanos y sus familiares. Provee lo que necesitamos. Restaura la vida cristiana de los hermanos que están apartados de la iglesia. Protege a nuestras iglesias de Arequipa, Cusco, Chimbote y Trujillo, y a los hermanos de Ica y de muchos otros lugares. Amado Padre, te pedimos que protejas a todos nosotros hasta el próximo encuentro. Hemos orado en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Cuídense bien. Hasta luego. Dios les bendiga. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios, y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz en desierto, clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Cristo viene ya, brillando como el sol, en el cielo verás, declara
Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de miel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Cristo viene ya, brillando como el sol, el cielo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Cristo viene ya, brillando como el sol, el cielo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Cristo viene ya, brillando como el sol, en el cielo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Cristo viene ya, brillando como el sol, en el cielo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación, desde Sion llegó la salvación.